Saludos familia de Manantial de Vida en el lugar geográfico donde se encuentren. Gracias a cada uno de ustedes que brindan tiempo, fuerzas, finanzas y afecto fraternal para el acompañamiento de la obra de Dios aquí en esta tierra que el Señor nos ha asignado. Sabemos y entendemos que no tenemos una profesión mayor que el establecimiento de su reino en esta tierra. Por esa razón nos entrenamos, por esa razón nos dedicamos y por esa razón nos esforzamos en la gracia, que es la que nos permite entender al Padre y a su propósito eterno. No hay cosa mayor para el hombre después de ser salvo, de entender el propósito eterno de Dios. Y también debemos comprender en esta noche que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, cada vez que Dios se quiere manifestar en la tierra, va a buscar una medida corporativa, no personal. Y la medida de la expresión de Dios corporativa no es responsabilidad de Dios, sino que es responsabilidad de los que habitamos el tiempo, es decir, de tu persona y de mi persona, los que estamos actualmente presentes en el cuerpo. Por eso, los que estamos hoy presentes en el cuerpo, debemos estar a la altura del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para que exprese la dimensión de lo que Dios ya es. Lo único que tenemos que dedicarnos es hacer lo que el Señor nos mandó a hacer. Eso es lo que va a traer sobre nuestra vida paz, en mayores dimensiones, lo que va a traer sobre nuestra vida provisiones sobrenaturales, por decirlo de alguna manera, es entender el propósito eterno de Dios y llevarlo a cabo. Hay un principio que nosotros debemos entender generacionalmente, porque ya hubo, y quiero advertirlos y advertirnos a todos, hubo demasiado daño conceptual hecho por personas irresponsables que se querían ir de este mundo. Hay una generación arruinada que no fue a la universidad, que no han desarrollado una profesión ultra rentable porque Cristo venía pronto y en cualquier momento se nubla, aparecen los jinetes del Apocalipsis y nos vamos todos con el Señor. Yo quiero matar ese mito en esta tarde, y nosotros tenemos que entender que Dios siempre se quiere trasladar a la tierra. No tenemos un Dios queriendo sacarnos de la tierra y llevarnos al cielo en un rayo intempestivamente. Tenemos un Dios que se quiere expresar en la tierra. Por eso extiende nuestra vida en días, en años, y nos da un cuerpo físico para que esa expresión sea tangible y sea real. Y desde allí es donde hablamos a la iglesia constante, permanente, congregable y, como lo llama la teología, a la iglesia local, que son los que se reúnen para lograr un asunto de expresión y no por un asunto de contención o de costumbre. Hablamos desde esa expresión de vida que es la vida tangible y real, que es a la vida que nosotros tenemos derechos legales por ser hijo de ir y de tomar y de poseer, no como quien posee una ciudad en una guerra, sino de entrar a la casa del Padre y movernos con toda naturalidad. Nadie que vaya a la casa de sus padres, algunos de ustedes me han acompañado en algún momento viajando a Argentina y hemos entrado junto a la casa de mis padres, de Luis y de Coca, y cada uno de ustedes ha notado la naturalidad con que nos movemos en la casa de mi padre natural y de mi madre natural. Ese mismo concepto hay que utilizarlo delante del Señor. Por eso es que nosotros no nos relacionamos con el Señor a través de una cruz, sino que nos relacionamos a través de un trono. La palabra en su expresión más acabada, en su expresión mejor, en su expresión mejorada, nos manda que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, y eso queremos hacer en este día. Por eso que vamos a compartir una palabra que está titulada La nación de Dios
y la deuda de sus ciudadanos. Si hoy pudiéramos hablar de costumbres, y más en este país que nosotros habitamos hoy, que maneja en forma extrema el concepto del crédito, de los compromisos a plazos, tú te compras un carro para pagar en 6 años, eso estás utilizando un crédito, compromisos a plazos. Ahora, esos compromisos, igual que las casas pagadas en 30 años, sabemos que si no se cumple, se vuelven fuertes deudas. Esa conciencia deudora que nosotros tenemos nos debería dejar saber que hay algo que como humanos, como nación geográfica, en tu nación, en mi nación, y eso incluye esta nación espiritual, y es el concepto y la enseñanza que nosotros no fuimos creados. Quiero rectificar, no es un concepto, es una enseñanza. Que nosotros no fuimos creados y nosotros no fuimos diseñados en el plan original para las deudas. Quiero decirte algo, jamás te acostumbres a la deuda. No nos acostumbremos al hecho de que ser algo deudores es algo normal. Yo no siquiera voy a decir la palabra sueño. Pienso y anhelo el día que compremos nuestras propiedades y nuestras casas cash, contado, con todo el dinero uno encima de otro y no tengamos que estar sujetos a deudas y a crédito. Ahora quiero decirte algo, te estamos dando, ahora sí, un concepto eterno, así que por favor, este tema de la deuda no lo rebajemos al concepto de cuánto tienes hoy en tu tarjeta de crédito, sino que estamos hablando de la realidad eterna, la cual dice que ninguno de nosotros fuimos creados para deber. Apenas el hombre pecó, el hombre mismo se hizo un delantal de hojas para cubrir su desnudez, la cual siempre poseía, pero sus ojos estaban cerrados a esa área de su vida. El Padre, en su gracia, profetizando la gracia, mató un animal, un cordero, miren qué similitud, y lo cubrió con piel de oveja, con piel de cordero, como primer concepto hacia el hombre, primer deseo hacia el hombre de que no iba a haber deudas entre Dios y el hombre porque iba a haber un cordero mediador que cubriera al hombre. Dios ya estaba profetizando que nosotros no habíamos sido creados, a pesar de que el hombre destruyó todo lo que el Señor puso en su administración. Dios ya estaba hablando que la deuda no iba a ser algo que iba a contar entre nosotros. Nosotros no hemos sido diseñados para las deudas. La deuda es un concepto espiritual, la riqueza es un concepto espiritual, la pobreza es un concepto espiritual que si se estaciona como concepto espiritual en nuestra mentalidad, se termina expresando en la vida. Pero si nosotros no la aceptamos a nivel espiritual, y esto no es reprendo la deuda, reprendo la pobreza, no, es si nosotros no la aceptamos en el nivel espiritual y hacemos todo el sistema administrativo que Dios nos dio para hacer, Dios comienza a operar de una manera extraordinaria en nuestra vida y nos posiciona en otro nivel. De tus deudas tú no sales trabajando, de la pobreza no se sale trabajando 20 horas al día, se sale por el cambio interno cuando tú entiendes y dejas que Dios te posicione en otro nivel. Lo que estamos viendo en lo natural, vamos a avanzar un poquito sobre el tema, sobre todo en los países en vías de desarrollo, hablando de la deuda, es que son países muy endeudados. Si viviste alguna vez en Latinoamérica o alguna vez en alguna oportunidad deberías o debes haber escuchado a tus mayores hablar de la famosa deuda externa. Hoy vemos que toda deuda externa, hay países que tienen deuda externa millonaria. Hoy vemos que toda deuda externa y aún la deuda interna de las naciones vienen por la mala administración de sus gobernantes. De todos modos, si no lo escuchaste nunca, por favor, o si eres muy joven, naciste en este país bendito, si no lo escuchaste nunca, aprende y conserva estas dos expresiones.
deuda interna, si lo quieres repetir está bien conmigo, deuda interna y deuda externa. Si a esto lo llevamos al plano de la iglesia tiene las mismas características o está regida por las mismas generales de la ley. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, teníamos una deuda externa que pagar y nuestra pobre moneda de cambio, que eran nuestras buenas obras, no era ni remotamente capaz de pagar semejante deuda. Nosotros teníamos una deuda externa, literalmente imposible de pagar. Esa deuda fue dejada por el primer Adán, depositada en nosotros hasta el día que reconocimos a Cristo. Cuando hablamos de pecado, hablamos de deuda. Nosotros teníamos un grave problema de deuda externa, con altísimos intereses y penalidades exorbitantes que ninguna generación fue capaz de pagar. Esa deuda externa fue el precio del pecado que el hombre habilitó sobre sí mismo cuando decidió no ser parte del plan eterno de Dios. Pero, lo he dicho muchas veces, siempre hay divinos peros en nuestra vida. Divinamente y unilateralmente hubo una actuación, hubo un favor divino a nuestro favor, tal como lo dice la carta a los Efesios. Efesios 1, 3 al 7. Dice de esta manera, expresando lo que nos fue dado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, escucha esa palabra, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Maravillosa la palabra del Señor. Cuando la palabra redención es usada en la Biblia, tiene el significado exacto de pagar algo completamente. Por lo tanto, cuando Cristo murió en la cruz, toda nuestra deuda externa fue absolutamente cancelada. Es decir, que todo pecado fue quitado de nuestra cuenta. Desde ese momento, tú y yo no debemos nada. Ahora quiero llevarlo al plano natural para que nosotros tuviéramos una idea un poquito humana, aunque no se puede rebajar esto, pero por lo menos déjame imaginarme un poco en esta tarde. Imagínate que por un descuido tú trabajas en una empresa, causaste daños en la empresa donde tú trabajas, tú tienes un contrato con esa empresa, la cual tiene un dueño muy severo y los gastos de esos daños ascienden a 2.5 millones de dólares. Y el dueño quiere que tú de alguna forma pagues el daño. Tú ganas 450 a la semana y necesitas 400 para subsistir. Entonces solo dispones 50 dólares semanales para pagar esa deuda a plazos con tu trabajo. Y aparte, no puedes abandonar la compañía hasta que pagues. Ahora, imagínate tú, hoy, por más que ganes lo que ganes, que de repente te encuentres con una deuda de 2.5 millones de dólares, una deuda real. Ahora, si esto fuera real, si esto fuera una realidad, en el caso que yo decía anteriormente, te llevaría sin sumarle ningún tipo de intereses unos 137 años pagar esa deuda, que en realidad es impagable porque nadie va a vivir 137 años con el tiempo y las fuerzas para hacerlo y no te la van a perdonar. Imagínate el peso que tú tienes encima de saber que tienes una deuda que no te la van a perdonar. Pero en medio de esa situación, alguien muy poderoso aparece y te dice, no te preocupes. Yo hoy pago toda esa deuda. Pongo los 2.5 millones de dólares y además te saco de aquí.
renuncia a ese trabajo, yo te llevo a trabajar a mi empresa y en vez de ganar 450 a la semana donde apenas subsistías, vas a empezar de cero, sin deuda, y vas a ganar hoy $1.500 a la semana, empezando ahora mismo. Te voy a hacer una pregunta para que te pongas en la situación. ¿Cómo estarías con esa buena noticia? ¿Serio y con cara larga y de amargado o de amargada? ¿O saltarías de alegría y serías agradecido el resto de tu vida? Dios, por medio de su Hijo, pagó una deuda muchísimo mayor que el cuento que te acabo de hacer. Una deuda literalmente impagable, y además de pagar la deuda, nos trasladó, como dice su palabra, de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ese fue el pago total y absoluto de nuestra deuda externa. Amados, si eso no nos llena de gozo y nos hace vivir todos los días agradecidos y en forma diferente, entonces lamentablemente no hemos entendido en lo más mínimo el evangelio de nuestra salvación. Cada vez que te quieras deprimir, por favor recuerda esta palabra, deuda externa. Yo tenía una gran deuda externa, nunca la podía haber pagado si alguien no se hubiera cruzado en mi camino, si alguien no se me hubiera aparecido, a pesar de que me conocía desde antes que yo fuera formado en esta tierra y hubiera pagado todo lo que yo debía. Ahora, tenemos resuelta nuestra deuda externa, pero por otro lado, la iglesia también tiene una deuda interna. La deuda interna no es una deuda que Dios pueda, como la externa, cancelar, pagar y cubrir unilateralmente, sino que por una cuestión de administración, esta es una tarea encomendada al hombre como parte de su administración en las cosas eternas. La deuda interna del hombre es la razón principal, y quiero traer luz en esta tarde en esto, del detenimiento, del avance, del propósito eterno de Dios en la vida del hombre. Cuando la Biblia nos salva, nos habla de que al alma hay que salvarla permanentemente, es que a nuestra alma debe ser sometida a un proceso para sacarla de la deuda interna. Hablamos hace unos momentos de la deuda externa. La deuda externa está completamente cubierta. Ahora nosotros, fue una cuestión administrativa. Como te habrás dado cuenta en estas últimas semanas, Dios está hablando muchísimo del tema administrativo. La mayoría de nosotros tenemos un problema de administración en nuestra vida. No es que tú seas malo, no es que tú seas mala, sino que tenemos un problema administrativo. La gente no es buena ni mala, la gente presenta problemas administrativos, los cuales tienen que ser reformados. Esta deuda interna es la que retrasa el propósito eterno de Dios, y los creyentes, por falta de luz, seguimos tirando hacia adelante, seguimos tratando de refinanciar esa deuda sin entender que el pago cada vez se hace más largo, cada vez se hace más costoso, cada vez tiene más cargos ocultos dentro de ella. Hoy, por esta palabra, tenemos que cancelar esta deuda interna, o por lo menos comenzar a pagarla. Tenemos que liberar a Dios, porque aquella cancelación externa, aquella deuda externa pagada, preveía que el hombre entendiera que esa cancelación de deuda externa debería ser llevada a nuestra vida interior y cubrir la deuda interna. ¿Cómo es posible que una persona diga que sabe que el Señor lo perdonó, pero le agrega esa palabra literalmente maldita? Pero ¿qué? Si el Señor pudo cancelar la deuda externa, ¿cómo puede ser que la iglesia no cancele la interna, la que ha generado con sus actos irresponsables y caprichosos? Y este fenómeno, al igual que la deuda externa que empobrece y ata a los países en vías de desarrollo, en los creyentes persiste, los empobrece y los ata por la mala administración del Evangelio en nuestra vida.
pero Dios siempre tiene un pero para nosotros. Primera Tesalonicenses 5:23 dice lo siguiente: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, esa palabra, completo. Y una parte de vuestro ser, no, ¿qué dice la Escritura? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Sabe lo que es alguien irreprensible que no le debe nada a nadie? Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra completo significa, en esta expresión, que no podemos separar en el tiempo lo que Dios hace de manera constante y directa. Eso como una transmisión de televisión en directo. Tiene que andar todo bien. La palabra por completo significa simultáneo e inmediato, significa sin retrasos. Completo significa que hay cosas que funcionan solo si suceden al mismo tiempo y en el mismo momento. Yo no sé si has notado, no hay cosa más frustrante que ver un video con el audio fuera de sincronía. Es horrible cuando no logras conciliar la imagen con el sonido. Es horrible la vida cuando tú no logras conciliar las cosas. ¿No te ha pasado o no has visto gente o en algún momento de tu vida no te han sucedido que llegas tarde siempre a donde suceden las cosas? ¿No te ha pasado de ver que las cosas se ponen lentas y fuera de sincronía, que se atrasan, se desfasan o se desenfasan, así como el audio y el video de la mala filmación? Qué cosa que se vuelve frustrante. Por eso hoy, por esta palabra, tenemos que salir de toda falta de sincronía entre nosotros, de toda falta de entendimiento sincrónico entre todos nosotros. El Evangelio, amada casa, tiene que llegar a todas las dimensiones de nuestra vida, o si no, solo va a traer frustraciones. Dios ya hizo su parte y hoy está esperando que nosotros gestionemos la nuestra. Por eso es necesario que seamos intencionales al 100% y no casuales. Si decimos que el Señor nos habló, a los 3 meses o 4 meses máximo tenemos que tener resueltas todas las deudas internas, llevando el Evangelio, llevando la paga externa a nuestro mundo interior, a nuestra alma, y terminar de una vez por todas con todas las historias y los dramas y las desazones arrastradas por décadas y generaciones. Hay gente que aún hoy se defiende y tiene una vida completamente desordenada, no con respecto a mi persona, no con respecto a la congregación, con respecto al propósito eterno de Dios que incluye todo, porque terminan siempre levantando la bandera de que a mí me hicieron, de que yo viví esto y yo no tuve aquello y yo no tuve, mira, yo personalmente no tuve un montón de cosas y no estoy amargado con la vida. A mí me faltaron algunas cosas en mi niñez y en mi adolescencia, según el tiempo que vivíamos, me faltaron muchas cosas. Yo no estoy amargado con la vida. Yo hace años conocí una hermana maravillosa, buenísima, una abuela con un corazón de oro. Pero cada vez que había, no mi abuela, sino que esa señora era una abuela, tenía edad de abuela, con un corazón de oro, buenísima persona. Pero cada vez que había un evento nos reuníamos en grupo pequeño y ministrábamos y estábamos en oración y la gente empezaba a abrir su corazón. Ella salía con su historia, con su llanto y su desespero por el abandono que hace, 60 o 70 años atrás había sufrido por parte de su madre. Ella ya era una abuela, ya tenía edad de ser abuela, pero arrastraba esa deuda interna sin solucionar por toda su vida. Todos los años que la conocí era lo mismo. De hecho, su mamá ya había fallecido, pero ella quería que alguno de los ministros que estábamos allí le diera una explicación racional a algo que no la tenía. Ella decía, yo quiero saber y que alguien de ustedes me diga por qué yo fui abandonada por mi madre. Daba pena, daba dolor, porque ella vivía una vida atada a una historia triste que ella no pudo gobernar porque no estaba bajo su órbita,
ni estuvo nunca bajo su control, la autora de esa historia, vaya a saber por qué razones de su vida, fue su madre, que las abandonó. Esa mujer que fue, aquella niña, fue una actora involuntaria de esas situaciones, no víctima, pero en algún momento ella había tomado una postura de víctima que ella se resistía a soltar. Hasta el día que la conocí, arrastró lo mismo. Ahora, después nos preguntamos, ¿de dónde vienen todas esas enfermedades psicosomáticas que la ciencia no puede explicar? Trata de acallar, trata de aplacar, pero no las puede curar. Ataques de pánico, ansiedad, temores, angustia, depresión. ¿Sabe de dónde viene? De todas esas situaciones que por más que tengamos a Cristo, por la razón que sea, no las queremos solucionar. Hoy yo veo gente, yo voy a usar la palabra que yo entiendo. Cuando los niños quieren un juguete y tú no se los das, los niños hacen caprichos, hacen rabietas, no sé cómo se llamará en tu idioma. Pone el nombre y la denominación. Yo te abro un paréntesis para que le pongas la palabra malcriadeces, rabieta, caprichos, escenas, lo que tú quieras. Pone la palabra. Hoy la gente está tan amarrada a lo que alguna vez que le pasó que siguen haciendo rabieta, capricho, escena, malcriadeces porque no quieren ponerse a solucionar las deudas internas que tienen. Y solucionar las deudas internas, te lo voy a decir desde ahora, no es irte 2 generaciones atrás y decir, bueno, que esto que me hicieron, ir a la tumba, pedirle perdón, como yo escuché personas. La pregunta que yo quiero hacerte en esta tarde, ¿tienes que vivir toda la vida arrastrando la deuda interna de lo que alguna vez otros te hicieron? ¿De lo que te tocó vivir en la vida? A mí también en algunos momentos me tocaron vivir cosas duras y no las ando arrastrando. Las dejé muy en el pasado. Y no cosas que fueron pecados, cosas duras que nos tocaron pasar aún con mi esposa como matrimonio. ¿Vas a seguir arrastrando la deuda interna? Las malas decisiones, lo que alguna vez hiciste mal. ¿Quieres seguir viviendo sin pedir perdón, si hiciera falta? Aún perdonar, si fuera necesario, aunque los que te hayan ofendido o herido no te pidan perdón ni se acuerden de ti. Ahora quiero decirte algo y sacarte del lazo de los sentimientos. Para actuar así, ni siquiera se necesita revelación ni emoción, sino obediencia a secas a la palabra. Miren, esto es tan sencillo como pagar la letra del carro o el mortgage o el alquiler de la casa. Nadie ora antes de pagar. Paga y se acabó la historia. Es obediencia a secas o atente a las consecuencias. No pagues el carro y en 2 o 3 meses verás la grúa remolcándote el carro al dealer. No pagues tu apartamento o no pagues la hipoteca de la casa y verás en un tiempo X cómo tienes que salir de un día para otro con todos tus muebles a la calle. Ahora, ¿qué nos hace suponer a nosotros que si nosotros no queremos, teniendo el poder para hacerlo, teniendo el poder espiritual para hacerlo, salir de todas las cuestiones que nosotros han sido sembradas o las hemos sembrado nosotros mismos para vivir completamente fuera de toda esa deuda interna que muchas veces arrastramos? Los deudores más peligrosos de nuestra vida están dentro nuestro, no están afuera. Y son todas las áreas de nuestra vida interior que no han alcanzado suficiencia en Cristo porque no derramamos nuestra vida en términos de honestidad ante Dios. ¿Ustedes creen que si nosotros no vamos honestamente ante el Señor, confesamos las cosas que nos han atormentado y salimos de ellas, Dios no ha preparado una salida honrosa para cada uno de nosotros? Yo quiero saberlo. Quiero decirte que he visto que seguimos guardando cosas dentro de nosotros que no solo nos dañan, sino que nos envejecen prematuramente. Ya hablé el miércoles pasado bastante sobre los desechos del ser humano. Ay, pastor, eso no son temas para hablar en la iglesia. No, no son temas para hablar. Junta desechos en tu cuerpo por muchos días sin poder deshacerte de ellos y verás cómo te enfermas gravemente. Finalmente te intoxicas hasta morir. Por eso es que aún entre la gente de las congregaciones, de las iglesias,
Hay gente medio muerta en las congregaciones porque no quieren deshacerse de los desechos que llevan dentro. Hoy te invito como hijo de esta casa, hoy te invito como hijo de Dios, hoy te invito como administrador de los bienes eternos. Te invito a que te desintoxiques por la palabra, que puedas tomar decisiones a secas, nada emocionales. A los muertos hay que enterrarlos. Los lloras unos días y listo, se acabó. Es que llevo adentro mío un peso inexplicable, me dijo uno una vez. Es que tengo un dolor adentro que no lo puedo manejar, me dijo una vez una dama. Sácatelo. Es una cuestión administrativa. Nadie puede hacerlo por ti. Nadie puede meter la mano en tu interior y sacarte lo que te acongoja si tú no lo sacas. Los actos proféticos son así. El acto profético propósito más efectivo es cuando decides deshacerte de la deuda interna que atenta contra el cumplimiento del propósito de Dios en tu vida y empiezas a tomar un perfil, empiezas a perfilar tu vida en la dirección de una vida que vale la pena vivir. Si en la escuela un compañerito que después descubriste que no eras compañerito, te robó un lápiz, no puedes vivir desconfiando de todos los que se acercan y guardarte el lápiz en el bolsillo, porque no todos te los vamos a robar. Hace muchos años le dije a la gente que se acercaba a nuestra congregación, por favor, no me hagas pagar a mí lo que te hicieron otros ministros. No me hagas pagar a mí porque yo no te lo he hecho. Tenemos que ser libres de todas esas cosas. Las manipulaciones aún dentro de las iglesias cristianas, dentro de la religión cristiana, también hay flores de manipuladores. Pero no nos tenemos que hacer pagar esas cosas entre nosotros. Amados, no hay opciones para los hijos. La verdadera vida nos está esperando. Lo único que necesita una deuda interna para ser cancelada es el gobierno del Espíritu que produce obediencia a Dios y ejecuta esa deuda según su palabra. El alma, nuestra alma humana es como una esponja. Si nos juntamos con el mundo, el alma absorbe mundo, literal. Pero si llevamos el alma a la vida de Dios, esta absorbe vida eterna y produce frutos para la gloria de su nombre. Y ahí es donde nosotros queremos apuntar. Por favor, amada Casa Manantial de Vida, Miami, todas las personas que escuchan, por favor no te dejes engañar por los engañadores. Todo tiene solución en la vida del Espíritu. Aún las cosas que los hombres consideran muertas, para los hijos no hay muertos, solo duermen, esperando el soplo de vida. Hoy no esperamos que el Maestro nos resucite, porque ya hemos sido resucitados en Él. Hoy actuamos según la oportunidad que tenemos delante, conforme a esa resurrección, como dije el miércoles, a tiempo y fuera de tiempo, y decidimos como nuevos vivos, decidimos como personas vivificadas en Cristo, operando desde su mente y produciendo frutos vivos y vivificantes que son conformes a la gracia de aquel que nos llamó con un llamamiento santo para que vivamos solo para Él, fuera de toda deuda, fuera de la deuda externa, por supuesto, y fuera de la deuda interna que muchos todavía arrastran. Hazte una marca en el calendario en este día, haz una marca en tu calendario, en el calendario de tu vida y decídete, hoy empiezo a sacar las cosas que han generado deuda interna en mí. Padre, que esta palabra haga eco en el corazón, en el alma y aún en el espíritu de mis hermanos y que pueda, Señor, derrumbar y derruir todo trazo de deuda interna. Si no somos deudores afuera, mucho menos lo somos adentro. Somos nuevas criaturas que estamos diseñados para vivir en la plenitud de aquel que lo llena todo en todo.
Padre, te doy gracias por esta tarde, te doy gracias por esta palabra, te doy gracias por cada uno de mis hermanos que en esta tarde recibe el rema de tu Espíritu para ir formándonos más y cimentándonos más en tu amor, en tu gracia y en tu favor. Gracias, Padre, por tu amor infinito. Gracias por tu Hijo, Cristo Jesús, nuestro Señor, y gracias por tu Espíritu que nos asiste a cada momento. Padre, bendigo a cada uno de los que están del otro lado de la pantalla, a sus casas, a sus administraciones. Señor, deseándoles que tengan una semana maravillosa. Amados, gracia y paz. Es un gusto haber estado nuevamente con ustedes. Los amo y los bendigo en el nombre del Señor. Nos vemos en cualquier momento. Gracia y paz a cada uno de ustedes.